Saludos a todos y bienvenidos a otro ángulo. Este ángulo muy en particular lo quiero hacer porque estuve viendo lo que fue el debate de Puerto Rico. Ayer vi el debate también vicepresidencial de los Estados Unidos, que es uno que me interesa mucho, obviamente porque vivo aquí. Y voy a emitir un contenido, otro segmento del podcast en cuanto a ese debate sobre Tim Walz y JD Vance. Pero me interesaron varias cosas de lo que fue el debate gubernamental o el debate a la gobernación eh, de Puerto Rico. Como yo les he dicho en otras ocasiones, y vuelvo y lo repito, para mí Puerto Rico no tiene el carácter de preparación unos políticos, honestamente, honestos, de ningún ángulo. O sea, Puerto Rico carece, sin lugar a dudas, de un liderato político eh, como quizás tenía hace 30, 25 años atrás, o quizá un poco más, 30, 35. Y ciertamente los líderes han mermado en cuanto a ideas, se han quedado peleando las pequeñas batallas chiquitas, como digo yo, y todos, en su inmensa mayoría, si algo podría definir el pueblo de Puerto Rico, creo yo es que no hay una gran confianza, pero tienen que elegir a alguien, ¿no? A que corra, pues obviamente, el destino del país. Y ahí se le ha ido la vida a Puerto Rico por décadas. Pero algo bien interesante que yo vi en ese debate fue, y es lo que he dicho, la postura, las mentiras, porque dijo mentiras, el approach me interesó mucho como candidato independentista, que lo han hecho en otras ocasiones en Puerto Rico, pero casi siempre en lo que son los debates hay un podio en el cual ellos pues obviamente tienen su notepad. Y ellos, pues por reglas del mismo debate, pueden ir anotando y lo que va diciendo el otro lo va anotando para refutarlo y demás. Y los debates a mí me han interesado mucho por años. He visto muchos de los debates de Puerto Rico y otros los he visto en YouTube. Para los que, pues obviamente yo estaba quizás en otros intereses y no me importaba tanto la política como ahora, o como hace varios años atrás me viene interesando, pues yo recurro a ellos. Y de manera bien interesante vi que Juan Dalmau eh, se paró seguida, fue el primero que salió, obviamente del saque fue el primero que presentaron, y, y se paró frente al podio. Pero la respuesta de Juan Dalmau, ese saludo inicial, no fue característico a los que él había dado en sus otras candidaturas o debates anteriores a la gobernación, e incluso, pues obviamente se salió del formato del saludo tradicional del Partido Independentista Puertorriqueño. Disfrazándolo o no, no sé, pero me estuvo curioso. Cuando un político se para frente al podio, obviamente lo hace. Eso ya está ensayado y practicado. Ellos conocen de estas cosas del debate, obviamente, sobre todo cuando son televisados. Y alejarse de ese podio, pues podría ser visto como una manera de aproximarse un poco más a la audiencia, a los televidentes. Obviamente el podio a veces crea esa barrera. Y también es esa barrera física que transmite un poco de rigidez o distancia, ¿no? El moverse al frente, pues el candidato puede estar buscando proyectar un poco de cercanía, accesibilidad, apertura. También la confrontación del desafío, obviamente, a la estructura tradicional. Podríamos decir que quiere romper con el status quo, la norma, ser diferente, ser de izquierda a las normas establecidas.
Y al abandonar el podio, pues el candidato puede estar buscando, como dije, transmitir que no está sujeto a reglas o a las estructuras tradicionales. Y podría, pues obviamente, alinearse con una postura política o transmitir esa postura política de cambio y ruptura con lo convencional que el pueblo de Puerto Rico en esta ocasión, que es de quien estamos hablando, siempre ha establecido. También mayor énfasis, obviamente, en la comunicación. Y esto es más o menos un breve estudio psicológico que yo estuve haciendo sobre esa, básicamente, postura o posición de moverse al frente del podio rápido del saque. Cuando tú tenías, por ejemplo, a un Rubén Berrío, que él dominaba ese podio y lo agarraba. Y vamos a ver aquí un par de visuales bien sabrosos. Y ese tipo dominaba la oratoria, lo que decía desde el saludo, que fue muy diferente, pero hacía ese podio de él. Y miren, se enfrentó a Romero, se enfrentó a Baltasar Corrada del Río, se enfrentó a Rafael Hernández Colón, Rubén Berrío, a nivel de oratoria y a nivel de debate. Yo diría que fue, a pesar de que tengo una opinión creada por experiencia en mis años universitarios y en los años incluso en que milité con el Partido Independentista, dándole mi voto, eh, y ciertamente con el pasar de los años, pues me sentí defraudado. Cuando fui cayendo, obviamente, siendo más adulto, aprendiendo y conociendo un poco más. Y lo digo honestamente, me defraudó, el PIB me defraudó. Pero al irse, sobre todo, por ejemplo, cuando se fue un David Noriega, en fin, eso podríamos discutirlo más adelante. Pero es esa confianza y control de Juan en un momento dado, eh, de apartarse de este podio para darle ese mensaje inicial que ofrece quizás un poco seguridad y romper, como dije, con ese status quo. Quiero pasar a ver, obviamente, esa parte y a compararla, sobre todo, porque es interesante, compararla con lo que es, obviamente, las situaciones o debates pasados del gran padre del PIB puertorriqueño. Cómo Juan se distancia, ha sido pargo, ha sido tibio, como digo yo, ha entrado incluso en faltarle a la verdad, sobre todo en este debate, en varias argumentaciones. Y eso es algo que en el PIB, eso no se podía, o sea, usted tenía que ir de frente a la verdad y honrarle, obviamente, a la patria, a su convicción de independentista, el hecho de ser un patriota y de no renegar, no esconderse, no quizás poner esta pantalla, que sin lugar a duda, Juan Dalmau ha hecho en esta campaña. Muy diferente, tratando, obviamente, teniendo quizás esa añoranza o ese sueño de que va a poder lograr y de que está, obviamente, en contienda electoral real. Tratar de alejarse del PIB y de lo que es el ideal del Partido Independentista. Aunque él diga, yo soy independentista y yo me siento independentista. Todos sabemos lo que está pasando y vemos, y sobre todo yo que he visto muchos años este progreso de este partido y de estos candidatos, pues obviamente veo cómo cambian de acuerdo a cierta conveniencia estas posturas. Pero vamos a ver esto porque es bien interesante cómo él abre, obviamente, su elocución ayer en la noche. Vamos allá. Ahora sí que llegó el momento de comenzar con el turno inicial de los candidatos y la candidata a la gobernación. El primero al que le corresponde dicho turno es al licenciado Juan Dalmau Ramírez del Partido Independentista Puertorriqueño. Yo no sé antes de que nada si en la televisión, honestamente, ustedes tuvieron este problema, pero a lo largo de la grabación de Guapa y todo, estaba esta entrecortadera del audio, pero increíble, malísima, malísima. En estas elecciones tú vas a tener dos opciones. Una, continuar con más de lo mismo, o la segunda, que es lograr un cambio. Por 55 años
Han gobernado los líderes del Partido Popular y del PP. La consecuencia, pobreza, quiebra, corrupción, Junta de Control Fiscal y Luma. Ellos te han fallado malamente. Tú mereces más. Hoy vendrán con nuevas promesas para viejas traiciones. Yo, en cambio, vengo a presentarte un mapa de ruta para enderezar los destinos de Puerto Rico y con esperanza mirar hacia el futuro. Bueno, ahí tienen a Juan, obviamente, en su mensaje de apertura a lo que es el debate. Pero vamos a ver un debate del 1988 entre lo que fue Rafael Hernández Colón, Baltasar Corrada del Río por el PNP, Rafael Hernández Colón por el Partido Popular Democrático y Rubén Berríos Martínez por el Partido Independentista Puertorriqueño. Vamos a ver este debate porque esta presentación, miren cómo daba, incluso Juan, cómo daban estas presentaciones. Lo formales que eran y todo era una camarada, compatriotas, o sea, del saque. Tú identificabas que estos tipos iban directamente con una agenda, con un ideal político que no estaba oculto. Vamos allá. Y vamos a dar comienzo de inmediato al debate de esta noche. El primer tema, la economía y el desempleo. Comenzamos con el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, el señor Rubén Berríos Martínez. Muy buenas noches nuevamente, distinguidos compatriotas. Muy buenas noches, distinguidos compatriotas. Ya con eso, tú sabías el discurso por donde venía. Esta noche estamos ante ustedes presentándoles nuestras ideas y nuestras alternativas sobre el futuro de Puerto Rico. Ustedes pueden llevarse la impresión de que existiendo aquí en la noche de hoy 3 candidatos, existen también 3 opciones, pero eso no es correcto. Hay 3 candidatos, pero solamente 2 opciones. Una opción es representada tanto... Miren cómo pasa las manos. Y oigan, esto es digno de estudiar, sobre todo en el carácter de perfil humano y psicológico. Como el tipo da la bienvenida con sus manos abajo, pero luego cuando entonces va a entrar en materia del debate, de intimidación, de lanzar hechos, el tipo agarra el podio. Y esto es mío aquí. Y aquí no hay quien me gane a mí. Por el candidato del PNP como por el candidato del Partido Popular. Y es la opción, la alternativa que ha gobernado a Puerto Rico por los últimos 16 años. Esa opción nos ha traído donde estamos, a la desigualdad social y económica, al deterioro. Ya eso es. Ya cuando dice desigualdad social y económica, ya lo que te están vendiendo es que todo el mundo tiene que ser igual. Ya entramos en materia de socialismo. Deterioro social que todos padecemos, al desempleo, a la deuda, a la dependencia. Y hay otra opción, que es la opción que yo les voy a presentar esta noche. La dependencia, el mantengo, que de hecho, de eso ni vamos a hablar. Sobre todo en materia de lo que se ha sometido, que Nidia Velázquez habló y sometió su proyecto hecho por ella, donde solamente está pues, básicamente lo que es la estadidad y la independencia para Puerto Rico. Tanto que habla, no, porque una persona que entró, obviamente, al Congreso de los Estados Unidos por el Partido Popular Democrático, debajo del ala de Rafael Hernández Colón, al cual ella ha traicionado. Y esa es la verdad. Pero ese proyecto no es ni tan siquiera nuevo. Ese es el mismo proyecto básicamente que trató de someter a Alexandra Ocasio. De igual manera, todo perfilando para tratar de beneficiar la independencia de Puerto Rico. Porque estos congresistas están tirando pesas alas. Gente que nunca ha hecho nada por Puerto Rico. Vamos a ser sinceros. A ustedes.
Quizá ustedes cuando escuchen a los otros candidatos debatir, pensarán que ellos viven en un mundo distinto al que ustedes viven y distinto al mío. Al de ustedes y distinto al mío. Rubén era una cosa, tú sabes, ahí se incluyó. Se quiso separar de un momento, pero entonces agarró y se incluyó él mismo. En este país nuestro, hoy en día, se nos quiere hacer creer que tenemos un crecimiento económico muy saludable de un 5%. Se nos quiere hacer creer que todo va mejorando. Pero yo le quiero decir a mis compatriotas que en los últimos 16 años, con alzas y bajas, más o menos todo ha permanecido igual cuando el liderato popular ha estado en el poder y cuando el liderato PNP ha estado en el poder. Vamos a dejarlo ahí, porque está sabroso. Tienen que ir a depurarlo, vayan y depuren ese. Todos los que son fanáticos, obviamente, de la política y demás, vayan y depuren un poquito de eso. De Puerto Rico, el debate del 1988 a la gobernación de Puerto Rico. Entre Rafael, obviamente, Hernández Colón, Baltasar Corrada del Río y Rubén Berrío Martínez. Pero allá lo último terminó, o sea, y sigue insertando esa compatriotas, mis camaradas, esa línea, ¿no? Ya ustedes saben, de acá, de la izquierda, del ala, bueno, a lo mejor para ustedes en la derecha, pero vamos a tirarlo para acá, para este lado. Pero bien interesante eso. Y entonces, luego de, pues, obviamente, entrar en materia de este debate, hay varios fact-check que uno tiene que hacer. Fact-check de honestidad, fact-check quizás de que, o sea, que estamos hablando de que estamos hablando del tipo que se pinta como que es el más honesto, ¿no? El más sincero. La salvación, el Mesías para mucha gente. O el nuevo administrador, porque ese es el término que se le ha dado. Básicamente no es gobernador. Yo voy a ser el administrador que necesita Puerto Rico de la colonia. Término, obviamente, que ellos utilizan para minimizar, degradar. Y es la realidad, vamos a ponerlo claro, pero por lo menos de minimizar, ¿no?, lo que representa Puerto Rico en cuanto a esta situación política con los Estados Unidos. Y eso, yo no tengo problema con lo que es la colonia, tranquilo. El término a mí, en lo absoluto, me ofende. Pero muy interesante que, diría yo, dentro de lo que es este video, en el minuto ya casi para culminar, a él, aquí, ok, vamos a ver si fue en este momento donde está Rivera Saniel, que él básicamente pues no contestó como tal la pregunta. Vamos a ver si esta es la parte. Creo que fue a la hora 34, más o menos, hora 35. Vamos a ver, porque hubo una cosa que él sencillamente se envolvió y no contestó para nada la pregunta. Juan Dalmau Ramírez del Partido Independentista Puertorriqueño, y quien le pregunta es Julio Rivera Saniel. Dalmau, si damos por buenos los resultados de las consultas de estatus pasadas, el país no quiere la independencia, quiere alguna forma de vinculación con los Estados Unidos. Usted, sin embargo, ha dicho que un voto por usted, a pesar de ser independentista, no es un voto por la independencia. En el pasado, el Partido Independentista dejó claro que votar por el PIB es votar por un gobierno que impulsaría la independencia. Toda la vida. Pero en esos momentos, obviamente, ellos sabían que lo que se jugaban era la permanencia como institución o como partido dentro del juego político de Puerto Rico y la Comisión Estatal de Elecciones. Toda la vida el PIB en Puerto Rico lo que se ha jugado es la inscripción. Nunca ha tenido un rol de protagonismo como lo tiene hoy día. Y eso es interesante. ¿Por qué ahora es bueno conformarse con administrar la colonia? No, como dije anteriormente, se trata
de un proyecto de Patria Nueva, pero de impulsar una asamblea de estatus. Y en este turno, ¿verdad? Yo quiero dirigirme a los hermanos estadistas. Y ahí quiere buscar los votos estadistas ahora. Juan está que se monta ahorita en un caramo, olvídate de eso. Tú sabes que el liderato del PNP no te ha cumplido. Y Jennifer González estuvo hace unas semanas en la convención republicana donde Donald Trump sacó la estadidad del programa republicano y ella lo aplaudió. Y Jesús Manuel Ortiz estuvo en la convención demócrata cuando sacaron a Lela como opción de la plataforma demócrata y él estuvo allí y aplaudió. Yo lo que te estoy diciendo es que hay que poner esto en tus manos. Democráticamente, mediante una asamblea de estatus, vamos a poder escoger delegados y delegadas de cada una de las opciones, no coloniales ni territoriales. Que haya un vínculo con el Congreso, con un diálogo civilizado para conocer viabilidad, responsabilidades, obligaciones. Ahí está Jennifer anotando. Oigan, modestia aparte, y no es santa de mi devoción. Quien gana un debate no quiere decir que va a ganar las elecciones. Pero la tipa hay que dársela en ese aspecto. O sea, y esto es análisis político. La tipa ganó, se los comió. Juan se veía hasta cagado. Juan estaba nervioso. Y transición de cada una de las opciones y que el pueblo vuelva a votar nuevamente con conocimiento de causa y un vínculo con el Congreso. Ese es el proceso verdaderamente serio y democrático, no como lo han hecho ellos en el pasado. Tenemos pregunta de seguimiento del compañero Julio Rivera Saniel. Julio. Licenciado Dalmau, reiterando la premisa de la pregunta, en el pasado el PIB... Escuchen, y esto es lo que yo digo, que a veces, por ejemplo, Jay Fonseca creo que dijo, no, fueron muy injustos con Juan, incluso Juan salió en el vocero y estuvo hablando y diciendo que no se sintió, o por lo menos no vio cierta preferencia hacia los otros candidatos más que él. Pero cuando se le refutó, por lo menos aquí, Rivera Saniel fue, mire, con pinzas lo tocó. Lo que tenía que decirle, Juan, pero no me acabas de contestar la pregunta, como lo hicieron con otros candidatos. Dígale la verdad, Juan, no recules. Te hice una pregunta y estás dándole vuelta. No le des vuelta, contesta. Planteaba que un voto por el Partido Independentista era un voto por la independencia. ¿Usted se va a conformar con regir la colonia o no? Y segundo, si usted se compromete con la audiencia hoy a no utilizar su posición como gobernador del país para impulsar la separación de Puerto Rico con Estados Unidos. Ya. Sencillo, 2 veces tuvieron que hacerle la pregunta. Yo me comprometo a que yo no voy a imponer mi preferencia de estatus sobre el pueblo de Puerto Rico. Eso tiene que ser un tema democrático. El proyecto de Patria Nueva incluye limpiar la casa, un gobierno honesto y eficaz dentro de las estructuras actuales e impulsar paralelamente un proceso de descolonización serio y democrático donde el pueblo elija vinculando al Congreso. La licenciada, gracias licenciado Juan Dalmau. Y segundo, para que queden claros, pues yo dije obviamente que Juan no se vio se veía un poco nervioso, obviamente, vuelvo y repito, el PIB siempre había ido acomodado para solamente tratar de hablarle a su base y de básicamente quedar inscrito en unas elecciones. No eran contendores, como todo aparenta ser en esta ocasión, porque hay que ser sincero. Pero fuera de Jennifer González, que yo obviamente la veo como que fue la que mayor ventaja le sacó a este debate, Juan también por su parte llegó ahí, llegó segundo. Hay que ser sincero. O sea, la otra persona que entiendo yo que por lo menos, a pesar de que se vio algo trabado en una que otra cosita, como dije, pues ciertamente detrás de Jennifer fue la ganadora y entiendo que él pues básicamente estuvo detrás de ella. Creo que su mensaje fue un poco, pues obviamente más claro en ciertos aspectos, pero le falló la verdad. Entienda eso. Fact check. La licenciada Jennifer González pidió turno de refutación, también Jesús Manuel Ortiz. Jennifer, adelante. Ahí ya Jennifer y toda esta gente ya habían empezado a salir del podio. Como dije, el primero que lo hizo fue Juan. Juan rompió el hielo y dijo, yo voy a separar esta barrera entre el público y yo. Yo quiero hablarle a mi gente, quiero caer en gracia, quiero sentir que ellos sientan un poco más de apego hacia mi persona. Y pues obviamente ya a esta altura del juego que ya estaba terminando el debate, pues obviamente ya todos
habían entendido, habían captado lo que Juan había hecho en un momento dado y dijeron, pues vamos a entrar entonces en esto, vamos a salir del podio. Cuando obviamente por décadas y años en Puerto Rico, y no es que no lo hayan hecho ahora, otros candidatos lo han hecho en el pasado, pero es esa estrategia. Y comparándolo, por ejemplo, con Romero Barceló, con Hernández Agosto, con también, además de Miguel Hernández Agosto, que en paz descanse, pues obviamente también Rafael Hernández Colón, incluso Ferrer. Había momentos en que los debates eran sentados. Es totalmente falso lo que plantea el presidente del PIB. Él precisamente quiere quitarte la oportunidad de que tú decidas con tu voto, en un voto directo, el futuro de Puerto Rico y delegárselo a algunos delegados en una asamblea constituyente. Así hicieron en una constituyente. Ahí le metió duro. Ahí, miren la carita y cucharita que pone Juan Dalmau. Jennifer, ustedes la ven ahí, miren, podríamos hablar mil cosas de Jennifer. Que está en un partido de corrupción, un partido corrupto. Ahí se trató el tema, obviamente, Juan José trató de que si la alambraron, y ella lo cogió y lo metió en el caso de Aneudi, se lo comió, se lo almorzó. La tipa a nivel de debate es dura. La nueva constitución de Venezuela, a Hugo Chávez y Maduro. Esos son los ejemplos que quiere para Puerto Rico. Licenciado Jesús Manuel Ortiz. Este precisamente es el problema. Los gobernadores ideológicos impulsarán su agenda ideológica, pero se van a llevar por el medio tu calidad de vida. Muy pobre, muy pobre. De verdad que él se vio bien pobre, bien pobre. El PNP lo hizo con las 936. En un lloriqueo ahí, las 936, sí. Eso fue Pedro Rosselló, pero fue bajo un decreto, obviamente, de Bill Clinton. Para que queden claros, ustedes, sobre todo Puerto Rico, que hay que decir la verdad, siempre han favorecido a los demócratas y ahora están con la mierda y la visión esta de Kamala Harris, que eso no sirve para nada, porque hay que ser honesto. Para nada. Una persona fuera de la democracia, puesta a deo, obviamente, una candidata inflada, por decirle más, no llega ni a ser infravalorado, o sea, sobrevalorado. Esa persona, de verdad que Kamala Harris es un cero a la izquierda, como candidata política y como candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Les soy honesto. Y los demócratas fueron los primeros que sacaron las 9, o sea, fueron los que dieron la firma para sacar las 936 de Puerto Rico, que esa fue una de las mayores debacles económicas. Ahí fue que vino de ahí para acá la Marina de Vieques, todo eso. Todo eso fue lo que a nivel de, y obviamente la corrupción, la alta corrupción gubernamental. Que Juan, por ahí te fuiste. Dijiste una gran mentira. El problema no es que Juan Dalmau sea independentista. La pregunta es qué herramientas estará dispuesto él a entregar. Ahí ya viene el anuncio, pero básicamente eso fue lo que esa parte bien interesante en cuanto a la evasión, la esquivación, y así hizo en varias ocasiones. Reculió y como que le dio mucha vuelta al asunto, mucho panorama y demás, y sencillamente no llegaba. Pero también hubo un momento interesante que quiero, pues, obviamente, destacar, y fue cuando dijo lo de Donald Trump. Y eso es otro fact check, otra gran mentira que sencillamente, por favor, o sea, ¿cuándo vamos a seguirle mintiendo a Puerto Rico y metiendo? Ahora digo yo, y esto es lo interesante de esta situación, que Juan Dalmau y su base de votantes, o esta nueva base de votantes, hablan de que dejen de meterle miedo a la gente con obviamente la independencia. Pero entonces, ¿por qué Juan utiliza el miedo de Donald Trump a Puerto Rico para decir una mentira como esta? Vamos a escuchar esto porque de verdad que esto está bien, pero que bien sabroso. Fue como el minuto 48 por ahí más o menos. Ok, vamos allá para que lo vean.
Y cierra este ciclo el licenciado Dalmau Ramírez del Partido Independentista Puertorriqueño. El Escuche. candidato popular y la candidata PNP insultan tu inteligencia. Fíjense el planteamiento. Basta que Juan Dalmau gane las elecciones, que al otro día puedo decir que venga la independencia y que el gobierno de los Estados Unidos, del cual somos territorio, va a bajar la cabeza y va a decir, ah caramba, como lo dice Juan Dalmau, hay que aceptarlo. Deben tomarte en serio porque así de infantil es que han tratado el tema del estatus político de Puerto Rico. Fíjate como la candidata del PNP te dice, no, si gana Juan Dalmau se llevan los fondos federales. No, se los están llevando ahora. Porque el gobierno federal, quien piensa que se está robando los fondos federales, precisamente han sido las administraciones del PNP y del Partido Popular. Donald Trump, si gana, el candidato de Jennifer González, él cree en el proyecto 2025, que es eliminar proyectos de justicia social y de asistencia en salud, en comida, en madres jefas de familia, en vivienda. O sea que ellos ponen en riesgo los fondos federales. Juan, eres un embustero. Mientes. Y espero que Jay Fonseca haga ese fact check. Espero que Molusco haga ese fact check. Decir que Donald Trump o la Agenda 2025 del Heritage Found es parte de Donald Trump es una mentira. Una mentira que eso lo ha debunked, eso lo ha desmentido la campaña de Donald Trump, todos los media outlets en los Estados Unidos. Dejen de meterle miedo a la gente con Donald Trump. Y ahora que la gente suelte el papel bounty un ratito. Ese lloriqueo progre, esa victimización que se entiende, se respeta. Y yo estoy claro en que Donald Trump no tuvo, ni su equipo de trabajo, ni su administración, tuvieron la respuesta con Puerto Rico que se supone que le dieran. Como no la está teniendo hoy en día Biden con Kamala Harris y North Carolina y la Florida y Virginia y todo lo que jodió por ahí el huracán ¿Qué pasó? Y ahora Zelensky estuvo aquí la semana pasada, se llevó sobre $10 billones para seguir comprando armamento para la guerra con Rusia. Y FEMA, como bien sabemos los puertorriqueños, que a cada huracán, todo el que ha pasado un huracán en Puerto Rico sabe que tiene que llamar a FEMA para que le den primero el primer chequecito de 750 pesitos para comida después del huracán. Eso lo ha pasado Puerto Rico completo. Y hay que tener empatía. Y Trump no tuvo la mejor respuesta. Pero decir que la campaña, o por lo menos el proyecto 2025, es de Donald Trump y es la agenda política de Donald Trump, tú mientes. Y le mientes a Puerto Rico descaradamente, Juan. Mientes. Yo voy a entrar ahora aquí a la campaña, a la página de Donald Trump, para que vean cómo es que se llama el proyecto de Donald Trump. Miren, Agenda 47 es la agenda de Donald Trump. Y usted la ve aquí, mírala aquí, Agenda 47. Y ahí él le habla y le especifica todo lo que tiene que ver con la Agenda 47. El proyecto 2025, ese proyecto lo ha declinado Donald Trump, J.D. Vance, todo el equipo, todos los congresistas, todo el mundo, Juan. Porque quieres engañar a Puerto Rico diciendo una mentira. Una mentira vil. Y a mí lo que me molesta de esto es que ellos hablan del miedo, pero acuden al miedo para vender, obviamente, su persona, su ideología, para que la gente le dé la confianza del voto. Te recuerdo, Juan, como bien dijiste tú, que el que obviamente no lee, no le lleva ventaja al que lee o al que sabe leer.
pero te recuerdo también que el que se viste de mentira lo desnuda la verdad. Deja de mentir. Sé claro. Deja la tibieza. También hubo otra parte del debate que me interesó mucho, que fue obviamente sobre la corrupción gubernamental. Y esto es un tema, pues obviamente, que nos toca a todos porque es la verdad. Gobiernos en Puerto Rico han sido, olvídese, pillo, y es la verdad. Las dos facciones que han gobernado el país han sido corruptas. Eso no nos cabe, no nos cabe que ser claro. Y en esa parte de la corrupción, pues él vuelve y le falla la verdad. Vamos allá. Vamos a verlo, vamos a ver. Si no lo pongo, no lo vemos. Vamos allá. Puertorriqueño, y quien le pregunta es Katiria Soto. Juan Dalmao, han sido múltiples las leyes anticorrupción que se han aprobado en la isla, pero la realidad es que sin la evidencia, sin los testimonios de informantes, es muy difícil poder procesar criminalmente a las personas que abusan de su poder político para beneficiarse. ¿Qué usted propone para lograr ese cambio de comportamiento o de cultura de la administración pública en Puerto Rico y que haya mayores pesos y contrapesos dentro de las agencias? Bueno, en este tema ya le pueden dar los 20 segundos de la candidata del PNP y del Partido Popular para que refuten, porque Eso le quedó bien, ese punchline le quedó chévere. el costo de la corrupción es 10% de nuestro presupuesto consolidado, son cerca de 3,000 millones de dólares. Juan, mientes nuevamente. Pero cuando usted ve la fila de convictos y acusados, son todos del PNP Y aquí yo no pongo excusa. O sea, en que hay corrupción, ustedes saben que hay corrupción, en que se llevan millones de pesos, lo sabemos todos los puertorriqueños. Pero esa matemática está bien loca. del Partido Popular. Eso Puerto Rico no lo merece. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener un sistema más efectivo? Primero, en la gobernanza, un sistema de mérito. Ok, hasta ahí por lo menos él va bien, pero esa parte que Juan te dice o dijo sobre básicamente el robo, la corrupción en cuanto a los fondos públicos de Puerto Rico o los fondos gubernamentales, no cuadra. Miren, sí es cierto en lo que él dijo que el presupuesto gubernamental básicamente, por lo menos lo que es el 10%, es la corrupción de Puerto Rico por los políticos. Según el informe que salió del Contralor de Puerto Rico, la corrupción gubernamental tiene un impacto significativo obviamente en la economía de la isla y se estimó que las pérdidas anuales causadas obviamente por los actos de corrupción representan alrededor del 10% del presupuesto gubernamental. ¿En qué? En soborno, malversación de fondos, conflictos de interés, entre otros delitos administrativos que obviamente afectan al sector público como al privado. Pero la realidad del juego es que el presupuesto gubernamental a nivel fiscal del 2024 para Puerto Rico asciende a 12,700 millones de dólares. Y ese fue el presupuesto aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Y el gobierno de Puerto Rico, obviamente, esto incluye asignaciones para el funcionamiento de las agencias, programas sociales y servicios esenciales en la isla de Puerto Rico. Y dado a la corrupción en Puerto Rico, que representa alrededor del 10% del presupuesto de Puerto Rico, las pérdidas anuales por la corrupción no son 3,000 millones de dólares, Juan. Son 1,270 millones de dólares. Se te fue el cálculo por casi 1,800. Más o menos, mal tasado. Quizá un poquito menos de los 1,800. 1,700 y pico. 1,730. Pero ciertamente mientes. Quizá, y esto no es, esa parte es como una media verdad, ¿no? La verdad es que hay corrupción
y la verdad es que roban, pero no 3.000 millones. Son 1.270. Al final del día, robo es robo y roban. Así que, por lo menos en ese punto, es cierto. Pero en el turno de refutación, volvieron y se lo comieron y se lo jamearon. En fin, como él dijo, los 20 segundos de los pueden ir dando, que ese punchline le quedó bueno, pero después vinieron y lo cogieron y fue. Le dieron lo suyo también. Y en cuanto a lo de la salud, él habló algo de la salud que honestamente no es descabellado, pero se me parece mucho a lo que se hizo en Venezuela. Soy honesto, soy muy honesto. Incluso, obviamente, esa cuestión de los médicos y de los planes médicos y que está mal, y está mal allá y está mal acá. El Obamacare nos dejó a todos jodidos. Vamos a ser sinceros, Obama embaucó a todo el mundo con esa mierda. Pero eso es un servicio de salud universal, eso se ha tratado en muchos sitios y no ha dado resultados. Terminaremos entonces, digo yo, como si gana Juan Dalmau, pues, pidiéndole doctores a Rusia y a Cuba. Y ahí entonces empata la pelea. Pero bien interesante estuvo ese debate. Como dije, creo que honestamente Jennifer se sabía de rabo a cabo por lo menos cómo bateársela, cómo salir. Y miren que ahí había tela para cortar y picarle encanto a Jennifer. Y no pudieron. Por lo menos en cámara, en poderle salir al paso. Fue muy preparada y creo que su locución, sobre todo, no es, vuelvo y repito, mi candidata favorita. O sea, yo no voto en Puerto Rico ya, pero nunca he votado PNP. Y lo he dicho y no me cansaré de decirlo, pero honestamente, el debate hay que dárselo. Nada, comente usted ahí abajo. Como siempre les digo, suscríbase al canal, denos su like, comente y comparta. Y nada, será hasta la próxima. Así que espero que hayan disfrutado un poquito y que pues entremos en el debate y dialoguemos un poco en esa caja de comentarios. Así que nada, los leo. Se me cuidan.